Muy buenos días, espero que la mano del Señor esté sobre tu vida y sobre tu familia. Hoy es enero 16. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto nos lo dice Isaías 40, versículo 31. Por eso tu declaración el día de hoy es: Dios renueva mis fuerzas como las del águila. Te sugiero que lo hagas enfrente de un espejo y casi que si puedes, grítalo, porque lo estás creyendo, lo estás sintiendo y tu emoción te hará que en tu interior, en tu cerebro, tú lo creas. Antes de comenzar tu estudio bíblico, si eres un creyente en el Señor Jesucristo, asegúrate de haber confesado tus pecados a Dios Padre en la intimidad de tu mente, tal como nos lo dice Primera de Juan 1:9. De esa forma estarás en comunión con Dios, lleno del Espíritu Santo y listo para aprender la doctrina de la palabra de Dios. Si nunca has creído personalmente en el Señor Jesucristo como tu Salvador, entonces aquí la actitud no es confesar tus pecados, es creer en el Señor Jesucristo, creer que Él murió por ti en la cruz y que a través de ese sacrificio te da la vida eterna y la oportunidad para pertenecer a ser parte de la familia real. Juan 3:36 nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, en tus manos está mi vida y deseo profundamente que me uses para cumplir tus planes perfectos. Señor, te suplico en esta mañana que por favor me perdones, me ayudes y dirijas mi caminar, y por eso vengo ante tu presencia a confesar mi pecado. Este es el momento para que tú puedas hablar con el Señor acerca de la confesión de tus pecados. De igual manera, aquellas personas que nos visitan por primera vez y nunca has creído en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, este es el momento que Dios ha proveído para que tú puedas expresarle con tus propias palabras o allí en tu mente que tú crees en Él, que quieres ser parte de su familia real. Amado Padre Celestial, quiero que mis pasos sigan el camino que has trazado para mí. Como tu palabra lo dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Por eso, Señor, enséñame a rendir mi voluntad a la tuya, confiando en que tus pensamientos son más altos que los míos y tus planes siempre son para mi bien, incluso cuando vea situaciones difíciles, retos, pruebas. Sé que tu mano poderosa me sostiene, que mis deseos nunca se antepongan a tu propósito, sino que cada día pueda buscar primero tu reino y tu justicia, sabiendo que lo demás vendrá por añadidura. Señor, te pido claridad para discernir tu voz entre tantas distracciones. Si alguna vez me encuentro en la duda o en la confusión, recuérdame que lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Que sea tu verdad la que guíe cada decisión que tome. Gracias, Señor, te pedimos por favor sabiduría para entender tu palabra, tu doctrina bíblica y poderla aplicar en nuestras vidas. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, el día de ayer estuvimos hablando acerca de la palabra miaino, que es contaminados, y expliqué que en las antiguas ciudades tiraban a la calle el agua en orinales, el agua residual. Entonces, que era igual para nosotros voluntariamente que es querer pasar por allí para que fuéramos nuevamente contaminados, y este ejemplo es con el propósito de comprender que cada vez que nosotros caemos en nuestro pecado y no lo confesamos, estamos revolcándonos nuevamente en esas aguas sucias. Pues bien, hoy vamos a hablar acerca de los enemigos de la cruz.
Y para ello vamos a estudiar Filipenses capítulo 3 versículos 18 al 19. Porque muchos, ¿quiénes son esos muchos? Ellos siguen andando, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son, ¿qué es lo que son esos muchos? La abolición negativa, enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición. La última fase del reversionista o de la persona que vuelve atrás a su pecado es la muerte, cuyo Dios es su apetito, es su emoción, y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Vamos a desglosar este pasaje bíblico. Los muchos eran el gran número de creyentes reversionistas en la primera generación de la era de la Iglesia. Recordemos que la Biblia está dividida por generaciones, por tiempos. El andar del creyente es su progreso o falta de progreso en la vida espiritual. Pablo constantemente advertía a los creyentes del primer siglo sobre el peligro del reversionismo, sobre volver a ese pecado, sobre volver a hacer lo mismo que hacíamos antes de tener al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. La preocupación de Pablo era tan intensa que a menudo se veía obligado a llorar en sentido figurado por su grave situación. ¿Tú te has dado cuenta quizás que muchas veces nosotros hemos querido compartir la palabra del Señor y para las personas en la actualidad muchas veces es más importante la novela, la política, lo que digan los demás? No piensan o no tienen cuidado de la importancia de crecer espiritualmente y rechazan el mensaje del Señor. Bueno, algo similar le ocurría a Pablo, porque constantemente él estaba advirtiendo a los demás de que, ojo, no vuelvan otra vez atrás. Y aunque estos creyentes habían aceptado la gracia de Dios en la salvación, posteriormente habían rechazado el principio de la gracia personificada en la cruz y se habían vuelto al legalismo. El legalismo es la religiosidad, mas no una relación sincera y honesta con el Señor Jesucristo. Los que sustituyen el legalismo en cualquier momento de su experiencia de la fase 2 se convierten en enemigos de la cruz, enemigos de la gracia y por lo tanto enemigos de Dios. Aquí te dejo algunas citas bíblicas y también quiero que recordemos cuáles son las fases del reversionista. Los reversionistas de la iglesia filipense revelaron 4 características. La primera es: hay quienes cuyo fin es perdición. Fin es la terminación de la fase 2 para el reversionista. Aquí perdición es el pecado hasta la muerte. Entonces observas en la pantalla que hay 3 castigos divinos. Sí, para recordar: la disciplina de advertencia, disciplina intensificada y la disciplina al morir. Entonces, una de las características es que los filipenses en esta etapa 2, que es la disciplina intensificada, aquí están en perdición y es el pecado hasta la muerte. La segunda característica es que hay quienes cuyo Dios es su apetito. Si estás observando el versículo Filipenses de capítulo 3, versículos 18 al 19, aquí dice cuyo Dios es su apetito. Koilia es la palabra en griego. Describe el patrón emocional. Los reversionistas en la revuelta emocional se convierten en esclavos de sus emociones y la función adecuada del lóbulo derecho, que la estás observando en la imagen, pues es neutralizada. ¿Por qué? Porque si el pastor nos está dando una información, una enseñanza que es transferida automáticamente por el Espíritu Santo a la parte izquierda de nuestro cerebro y posteriormente por la fe
por la fe, únicamente por la fe, ese conocimiento se transfiere al lóbulo derecho o la parte derecha de nuestro cerebro, generando un conocimiento pleno, pues cuando estoy en pecado y cuando no he confesado mi pecado, no voy a tener ese conocimiento pleno porque no he hecho esa transferencia. Entonces, ese pensamiento está neutralizado por las emociones. Que si Pepito me miró, que si la vecina me habló, que si esta persona no me dijo, que este no me llamó, etcétera. Todo esto va generando emociones, las cuales nosotros debemos ir a confesar también en la cruz. No es solamente decir, Señor, perdóname porque dije una mentira, sino también ¿cuál es la función de las emociones al interior de nuestro cerebro? ¿Qué es lo que hacen esas emociones? Lo vamos a ver aquí en el tercer punto de las características de la iglesia filipense. Muchos se vuelven hostiles a la gracia a través de la preocupación por ellos mismos, cuya gloria está en su vergüenza. Se glorifican a sí mismos por sus buenas acciones humanas. Si se preocupan por sí mismos, ustedes observan aquí hay una cadena. Primero, la persona está dada o dedicada a la perdición porque está en pecado. Luego hay un patrón de emociones que van generando pensamientos en nuestro cerebro. Luego estoy pensando en mí mismo nomás, considerando que como nadie me ama, todos me odian, pues entonces yo empiezo a rechazar la doctrina bíblica, por consiguiente no voy a tener un crecimiento espiritual y lo que viene después es una actitud de buenas acciones humanas. ¿Ok? Pues entonces, si yo hago esto, me voy a sentir mejor. Si le doy este pan a esta persona, si le doy este mercado, si le doy este dinero a esta persona, voy a sentirme mejor. Y lo único que estamos buscando es glorificarnos a nosotros mismos, llamar la atención, que los demás estén mirando si estamos o no estamos haciendo. Ay, qué bonita es usted, ay, qué buen personaje es usted, ay, mire qué belleza, cómo dio esos regalos a esos niños pobres. Y obviamente que el Señor nos colocará en nuestra mente el hacer obras, pero una cosa es hacerlas bajo la carne, cuando estoy en pecado, cuando estoy en mi actitud reversionista, y otra cosa es muy diferente cuando el Espíritu Santo me dice qué debo y qué no debo hacer, ¿sí? Entonces no busquemos la gloria de los demás, sino que en todo momento estemos glorificando a Dios. Y la cuarta característica de esta iglesia de Filipenses es que muchos piensan solo en las cosas terrenales. Una descripción de los reversionistas cuyo pensamiento se enreda en el punto de vista humano, la política satánica de la maldad. Yo recuerdo que hace mucho tiempo yo quería llegar a ser la directora de las Naciones Unidas porque amaba el ayudar a los demás. Pero algo muy en mi interior buscaba la admiración de los demás, buscaba el poder. De esta forma los demás iban a ver lo que yo estaba haciendo. Pero claramente y muy lejana estaba la idea de darle la gloria y la honra al Señor. Y esto no me enorgullece para nada, pero sí me hace recordar cada vez que yo veo las redes sociales, cada vez que veo el YouTube, cada vez que veo los noticieros, me permite recordar, Señor, ayúdame por favor a no desviarme de tu propósito y a no ver más allá de lo que no debo a las demás personas. Muy bien, aquí tienes en la diapositiva las características de los filipenses en relación a Filipenses capítulo 3 versículos 18 al 19. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la gran misericordia que tú tienes con nosotros, por la paz, el amor que solo tú nos puedes dar. Señor, es un poco difícil en este tiempo
mantener nuestro enfoque única y exclusivamente en tu palabra. Pero Señor, te rogamos, por favor, que nos des claridad para discernir tu voz entre tantas distracciones. Señor, hazme un instrumento de tu amor, como dijiste en 2 de Timoteo 2:21. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Santifícanos, Señor, úsanos para llevar esperanza, paz y consuelo a quienes lo necesitan. Este tiempo es muy corto. Por eso, Señor, te pedimos que cada paso que demos, cada palabra que pronunciemos y cada obra que hagamos sea para glorificar tu santo nombre. Ayúdame, Señor, a mantenerme firme en tu propósito, sin desviarme ni un solo momento, confiando en que tú harás grandes cosas a través de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, me encantaría saber si tú en algún momento te has sentido similar a esta iglesia de Filipenses. Y cuando nosotros reconocemos cómo éramos y cómo somos ahora, le estamos dando la gloria al Señor, porque ese proceso de transformación solamente lo hizo Él a través de su dulce Espíritu Santo. Te pido que por favor, si te ha gustado este mensaje, le des like y lo puedas compartir con los demás. Dios te bendiga y un fuerte abrazo.